Bueno, hermanos, nuevamente pero muy buenos días. ¿Con cuánto no nos veíamos hace cuánto? 15 días. Malos hermanos que nos abandonan cuando salimos. No los vimos, teníamos platos para lavar y dijeron, no, como hay platos para lavar, entonces no vamos a ir a la conferencia. Se rebelaron por eso. Los tenemos ya fichados. Y hay peligro de perder la salvación si siguen así. Bueno, mis hermanos, esta mañana me corresponde a mí el tema de un Dios santo. Ustedes notaron, las canciones estaban impregnadas de alabar a ese Dios santo. Santo, santo, santo. Es un título muy glorioso y un tema muy grande, pues realmente me siento muy débil para presentar un mensaje así como tan glorioso, como de un Dios santo. Uno me pone a leer la Biblia y uno que dice pues de Dios, de que Dios es santo. Para usted, ¿qué es ser santo? ¿Usted qué se imagina? Como cuando hablan de algo santo, ¿qué se imagina? Sin mancha, sin pecado. Sin mancha, sin pecado. ¿Y cómo se imagina sin mancha y sin pecado? Como si todo está aquí contaminado, ¿cómo hace uno para imaginarse algo? Dios no lo podemos ver, pero ¿cómo hace uno para meterse en la cabeza que hay algo que no tiene nada de... un ser que no tiene nada de imperfección? ¿Qué más es ser santo? Que no tiene mancha, no tiene contaminación. ¿Qué es ser santo? Eso. Puro. Es apartado. Bueno, esa es realmente la idea de cuando la Biblia dice santo, es que es apartado de todo lo demás. Que no hay ninguno como Él. Él es diferente. Eso es ser santo. O sea, como Dios no hay otro. No hay ninguno inigualable a Él. Él es apartado de todo lo demás. Por eso Él es ser santo, que es apartado de todo lo demás. De todo, ¿sí? Está por encima de todo. Ese es ser santo. En Isaías, donde se menciona mucho esta palabra, donde la menciona mucho, porque hay 3 veces, un poquito de la introducción. Isaías capítulo 6. Entonces ser santo, ya sabemos que no es pues porque ustedes saben que cuando nosotros nos hablaban de santo, ¿en qué pensábamos cuando éramos católicos? ¿Qué idea teníamos de algo santo cuando éramos católicos? ¿Cierto? Algo que tenía como una aureola aquí, o alguien que estaba allá y usted iba y le rezaba 20 Padre Nuestro, le rezaba el rosario y usted decía ese santo, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con eso, ¿sí? La Biblia no dice que esas imágenes son santas, no dice. Nunca dice la Biblia que hay una imagen santa, sino el ser santo, y ahora veremos quién más es santo. Entonces Isaías capítulo 6, mire lo que está pasando. Dice el capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 con 2. ¿Qué hacían? Cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con los 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué dije? ¡Ay de mí! Que soy, ¿qué? Muerto, porque siendo hombre
inmundo de labios. ¿Qué quiere decir eso? Era un hombre pecador y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces aquí podemos saber que Isaías está escribiendo a un pueblo, al pueblo de Israel, ¿cierto? Y está escribiendo 700 años más o menos antes que 700 años antes que viniera el Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel estaba en una condición terrible. Era una condición, este rey era un rey que había durado más o menos no, dice la Biblia que 52 años de rey. ¿Qué tal con un presidente en Colombia así con 52 años? Así como uno que tenemos por ahí en el presente. ¿Quiénes dirían, ay, ay, ay? Entonces este hombre, Usías, fue rey 52 años. Y como fue un hombre que se acercó a Dios y tuvo temor de Dios y trató de vivir una vida correcta delante de Dios, que Dios lo exaltó mucho. Fue un tiempo de que la nación fue muy próspera. Tuvo prosperidad y la Biblia lo describe a él como un rey. ¿Qué fue lo que pasó con Usías? Pues lastimosamente se llenó de orgullo. ¿Y qué hizo? Trató de hacer lo que hizo Saúl, hacer el papel de sacerdote, presentar ofrendas. Y cuando estoy tratando de meterlos en lo que está pasando en Isaías, cuando él intentó hacer eso, ¿qué le pasó a él? Se llenó de lepra. Inmediatamente los leprosos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que apartarlos y llevárselos lejos del pueblo. Y así murió el rey Usías, apartado por haber tratado de hacer el papel. Pero ¿qué era el pecado de él? Se ensoberbeció y trató ya de pasar la raya que Dios pone. Entonces en este tiempo la nación prosperó mucho. Había riqueza, no había problema. Pero ¿cuál era el problema de la nación? Si usted ve en el capítulo 1, ¿qué está pasando? Si usted mire, dice el versículo 3, como para ayudarles a entender un poquito esto. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, ¿qué dice? No entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Miren el problema que había. Había riqueza, pero no tenía ¿qué? Conocimiento de Dios. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué hicieron? Dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. Y él dice, ¿por qué ustedes quieren ser castigados aún? Todavía seguirán rebelados contra Dios. Y dice, ¿cómo está toda cabeza? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Desde dónde estaban enfermos? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. ¿Qué pasó con la tierra? Estaba sufriendo las consecuencias ¿de quién? Del problema de que ellos están en pecado, y el Señor dijo, si ustedes pecan, ¿qué hago yo con la tierra? No va a haber lluvia, no va a haber cosechas, y todo va a venir la langosta, va a venir los animales y van a destruir la tierra. Entonces la situación, había prosperidad, pero ¿cómo estaba el pueblo? Y siempre es así, y no es el tema hoy, pues como para hablar de que cada vez que una nación, que un pueblo, que una persona se enriquece o Dios la prospera, ¿para qué muchas veces la prosperidad? Para alejarse de Dios. Entonces, cuando la nación estaba en esa condición, ¿qué hizo Dios? Entonces, Isaías estaba triste. ¿Por qué estaba triste el profeta Isaías? Pues porque había muerto un buen rey. Pues él estaba como aburrido, como seguramente pensando, Dios, ¿por qué hizo eso con el rey? Después de haber sido un buen rey, ¿cuántos años? Se imagina un buen rey 52 años y en un momentico, en un momento de ira, ¿qué hizo?
Se llenó de orgullo, él tenía el orgullo, pero le brotó el orgullo. ¿Y qué pasó con él? Fue castigado terriblemente y fue sentenciado a una muerte también terrible, a la soledad, al destierro de la nación. Entonces fue muy triste. Entonces Isaías estaba como, pues sí, Isaías era un buen profeta de Dios, un hombre de Dios. ¿Qué le causó eso? Tristeza. Entonces en medio de esa tristeza, ¿qué hace Dios? Pues se le presenta a él como, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, ¿en dónde? Sobre un trono alto y sublime, y sus altas llenaban el templo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Isaías, no te preocupes por eso, porque aunque los tronos todos se desbaraten, ¿a dónde hay un trono que se sigue sosteniendo? Hay un trono que está controlando cada pensamiento y cada detalle de este universo. No te preocupes, Isaías, por eso. Yo estoy aquí controlando, aunque un rey me haya servido por mucho tiempo y aunque haya sido buen rey, él tenía un problema, tenía un corazón corrompido. ¿Y yo sigo qué? Yo sigo controlando el universo. Entonces uno dirá, pero Señor, ¿por qué se llevó a Pablo tan ligero? Se llevó, por ejemplo, a Esteban tan ligero, cuando Esteban era un hombre tan recto y un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué lo llevó tan ligero? Porque es que él no necesita a nadie, ¿cierto? Él sigue ¿qué? Aunque se vayan los hombres más utilizados por él, más llenos de Dios, él sigue controlando todo el universo. Nada se va a caer porque se muera uno. Que aquí José se va, ¿qué pasa con la iglesia? Tiene que seguir porque la iglesia es de ¿quién? Que aquí el que se vaya, que todos se vayan. Si es del Señor, la iglesia sigue funcionando. ¿Por qué? Entonces, el Señor viene a consolar a Isaías. Y entonces dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Ustedes creen por qué estos seres celestiales tenían esta posición? ¿Por qué creen que estaba pasando que los serafines tenían que cubrir qué? Su rostro. ¿Cuál es el rostro de nosotros? Las piernas, ¿cierto? Están cubriendo la cara. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no podían? Se están cubriendo el rostro. Porque seguramente al ver la majestad de la santidad no podían contemplarla de manera directa. Y entonces, ¿qué tenían que hacer esas criaturas? Cubrirse para poder estar enfrente de ese Rey glorioso. Imagínense que nadie puede ver a Dios en la tierra, humano, ¿y qué pasa? Y quedar vivo. Inmediatamente el poder y la santidad de Dios, ¿qué hace? Lo destruye, porque somos criaturas débiles. Y entonces estos seres tienen que estar con 2 alas volando, con 2 cubriendo sus rostros y con 2 cubrían ¿qué? Sus pies. Y dice, esos seres que decían, y el uno al otro daban voces. Como decir, el uno al otro que decía, santo, y el otro que decía, santo, y el otro que decía, santo, y el otro que mantenía diciendo, santo. Hermanos, esta es una de los atributos más gloriosos que tiene Dios. Ningún atributo se repite. ¿A dónde está Dios todopoderoso, poderoso, poderoso? No está en ninguno. ¿Dios qué? Misericordioso, 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 no. ¿Cuál sí se repite? Santo, santo, santo. Esa es como la perla de la corona en los atributos de Dios. Sí, es el atributo más glorioso que tiene Dios, es el ser santo. Ningún atributo se repite, ninguno de los que tiene Dios, ni omnisciente, ni omnipresente, ni misericordioso, ni Dios, ¿qué más ustedes? Ni Dios de ira, ni Dios de justicia, ni cuál más hemos visto. Ni Dios de amor, ni Dios, ¿cuál más? Todo sabio, ¿qué más? ¿Se les olvidó ya? ¿Cuáles son? ¿Cuántos van? Van como 13 ya. ¿Cuántos atributos van? 14. ¿Cuál? A ver, vamos a recordarlos. Misericordioso, ya va uno. ¿Cuál más? Dios de justicia, ¿quién más? Dios de ira, 3.
Dios de la paciencia. ¿Quién dio ese de la paciencia? Dios. Levante la mano si usted lo dio. Richard. Ya le olvidé la predicación de Richard. Eso hace como 5 meses. O sea, ya le olvidó. ¿Cuál otro? La inmutabilidad de Dios. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso tan raro? Ah, hermano, qué pena que no me le quedo quieto. ¿Cuál más? Inmutable. ¿Qué es inmutable? Inmutable, ¿eso con qué se come? Que Dios no cambia. ¿Sí? ¿Cuál? Dios sabio, ¿qué más? La aceidad, ¿qué quiere decir eso? ¿Eso de dónde salió la que Dios es Dios de aceidad? Esa palabra que rebuscó el teólogo Nico, ¿de dónde la sacó? ¿Ah? Que Él no necesita nada de nosotros. ¿Dónde dice eso? La Biblia, ¿cierto? Hechos 17 dice que Dios no necesita nada de los hombres. ¿Qué más? Van 5, 6. ¿Cuál más? Providencia. La providencia de Dios, que Dios provee todo para sus criaturas. Él sostiene el universo. Nada puede existir por sí mismo. Todo depende de ¿quién? De que Dios lo sostenga. El mar, las estrellas, el sol, las lunas están ahí porque Dios sostiene. Y nosotros necesitamos de Dios. Si no fuera porque Dios nos sostiene, nos provee, nos ayuda, no estaríamos en esta tierra. Es por Él que existe. Bueno, ¿qué más? ¿Ah? Omnipotencia, Dios todopoderoso. ¿Qué más? 8. Dios sabio, sí. ¿Dios qué? Sabiduría de Dios, sí. ¿Qué más? La gracia de Dios, la soberanía de Dios, que Dios controla todo y Él hace lo que Él quiere, lo que le parece. Y hay uno que fue parecido que yo di. La bondad de Dios. Hay uno que es parecido a la soberanía. La gloria, ¿cuál fue? La providencia, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Que Dios controla todo. ¿Se acuerdan de José? Que José no sabía que todo lo que pasaba, que lo que los hombres están haciendo malo, Dios lo está encaminando ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Todo lo que está pasando en esta tierra y lo que pasa a sus hijos, Dios está controlando todo. ¿Para qué? Por eso todas las cosas ayudan ¿a qué? A bien. O sea, usted está enfermo, sin plata, si alguna situación, a no ver que esté en pecado, Dios está guiando su vida, que está trabajando con usted, así le duela, así no le guste, Dios es que está haciendo con usted. Está llevando a cabo un plan con usted. Porque si es su hija, si es su hijo, porque Dios no nos deja ni nos desampara, ha prometido, y si Él lo hiciera era un mentiroso. Y Él no puede ser, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho que yo proveeré para mis hijos, los cuidaré hasta el día que estén aquí. Pero nosotros, cuando vienen las pruebas, ¿qué nos pasa? Nos achantamos, queremos llorar, nos da depresión, queremos ir para Omeris, queremos tomar una pastilla, llenarnos de pastas, de todo, e irnos a llorar a la cama y decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Él lleva a cabo todo está funcionando porque Él nos ama mucho, que dio a su Hijo, ¿para qué? Ni siquiera lo escatimó. ¿Y a dónde nos quiere llevar con Él? A la gloria. Bueno, seguimos. ¿Cuál otro? Acuérdense que la idea es que si usted conoce a Dios, y bueno, sigo aquí porque si no me quedo aquí se me va ¿la qué? Eso, ¿con qué se come doña Melba? Omnisciencia. Que Dios, ¿qué es omni? Ciencia. Dios tiene todo conocimiento, ¿sí? Omni, no bien, no los ovnis que están para venir, no. Es omnisciencia. Omnipotencia, son palabras que sacan para decorar más la teología. Se puede decir Dios todopoderoso, o Dios de todo conocimiento, o Dios lo sabe todo, y ya se pierde esa palabra como tan rara. Omnipresencia, ¿qué quiere decir eso? Qué palabra tan rara. Que omnipresencia, que Él está en todo lugar. Omni, todo, presencia, lugar. Omnipresencia, que Dios está. Sí que saben teología ustedes, pero son palabras que algunas sí están en la Biblia, otras los que estudian la Biblia nos las dan para que tengamos. Bueno, entonces estamos hablando de que es uno de los atributos más
de los más, de la excelencia de Dios, de los más altos que tiene Dios. Ninguno de estos se repite como este, que se repite ¿cuántas veces? 3 veces. Vamos a Apocalipsis también. No sé a dónde más lo encontró usted, hay 3 veces que yo lo vi. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. 4:8 de Apocalipsis. Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo es ¿quién? El Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces miren que no solamente Isaías ve que los querubines están diciendo santo, 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 sino que aquí en Apocalipsis hay una adoración donde en este capítulo 4, esa es una adoración ya, algunos dicen que ya la iglesia con todos los santos redimidos, ¿a dónde dónde están diciendo eso? Todos estos 4 seres vivientes y toda la iglesia están adorando a Él. ¿Por qué? En Apocalipsis, ¿por qué lo están adorando? Usted lee el capítulo 4 y ¿qué es lo que pasa ahí? Lo están adorando ¿por qué? Por su creación. Lo están adorando como creador. Ahí lo ve usted en el capítulo 4. ¿Por qué razón están adorando al Señor? La adoración celestial. Dice, mire el versículo 10. Y los 4 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, aquí está la clave por qué lo estaban adorando. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Entonces aquí lo están adorando ¿por qué? Porque Él es ¿qué? Creador. Entonces están viendo esa creación. ¿Y cómo es esa creación de Dios por ser santo? ¿Cómo es? Si Él crea algo y Él es un ser perfecto, todo lo que Él crea, ¿cómo es? Perfecto. Entonces cuando Él creó y en Génesis capítulo 1 creó todas las cosas y después dijo Él cómo era todo lo que había creado. Que era bueno en gran manera. O sea que esto fue una creación como perfecta, maravillosa. Cuando creó a los ángeles, ¿cómo eran los ángeles? Ezequiel 28:15 dice que cómo creó a Satanás. ¿Eras el sello de qué? De la perfección. Satanás era el sello de la perfección. Entonces Dios por su santidad, Él crea todo ¿qué? Perfecto, porque este es uno de los atributos más gloriosos que lo hace a Él perfecto en todo, ¿sí? Cuando Él adora, cuando Él dice de Satanás, el sello de ¿qué? De la perfección. ¿Ustedes se imaginan cómo era Satanás en el cielo? Sus canciones ¿cómo eran? ¿Qué cuerdas vocales tenía Satanás? Imagínense las canciones que salían de su voz. Él era el encargado de ¿qué? De adorar al ser supremo. Pero Él se reveló en el cielo y ya saben qué pasó. Ahora está aquí luchando contra nosotros, peleando contra Dios, pero a través de nosotros, para que nosotros no le demos la gloria, porque nosotros somos, ahora vamos a ver, somos santos. Es un atributo que Dios tiene y es un atributo que Él comparte ¿con quién? Maravilloso, que este es el único atributo que Él no nos dice, yo quiero que ustedes sean ¿qué? Todos poderosos, ni todos omniscientes, ni todos sabios, ni todos omnipresentes, pero Él sí quiere que nosotros seamos ¿cómo? Como quién es, como Él es ¿qué? Santo. Es algo maravilloso, hermanos, que eso lo quiere hacer. Ahora nosotros, lo especial, cómo fuimos creados nosotros también antes de que pasara el pecado. Éramos también, ¿cómo? No. Estamos apenas a las 11, a las 12 es que da el hambre, hermana Gloria. Nosotros también en el huerto del Edén, antes de que el pecado entrara, ¿cómo éramos? Éramos santos, no había pecado en él, no había entrado mal. ¿Cuándo entró el mal en el hombre? Dios le dijo, si ustedes lo que hacen es, si ustedes comen del árbol del bien y del mal, conocerán lo bueno y lo malo, y ahí entró el mal. Pero nosotros éramos la creación a imagen
y semejanza de Él. Entonces todo lo que Dios crea es ¿qué? Ahora hay otra obra más gloriosa todavía que Satanás, que nosotros, que la creación. ¿Cuál es la obra más perfecta que hay? ¿Cuál es la obra más perfecta que uno dice, qué perfección de obra en este universo? ¿Cuál será? ¿Ah? ¿Cuál? La obra más gloriosa que hay en el universo, que todos los seres humanos, que los ángeles están viendo todo esto, fue la obra que Dios hizo ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Es la obra más gloriosa que existe de ese ser santo. No había nada, ningún animal, ningún ser humano, ningún hombre, nada que pudiera llevar al hombre a su perfección. Todavía no está en la perfección, pero Dios nos ha dado tres santidades. ¿Cuáles son? Tenemos tres santidades, ya. ¿Cuáles son? Una. Que lo digan los hermanos. ¿Quién es el Rey de Reyes? La primera posesión. No, de nosotros de ser santos. ¿Por qué somos santos? Primera, porque Él nos dio una posición. ¿Santos por qué? Porque Él murió por nosotros y ahora nosotros, al ser perdonados y al ser justificados, al nacer de nuevo, nos pone en ¿cuál posición? Santos y sin mancha delante de Él. Esa ahora somos nosotros, por eso ahora tenemos acceso al Padre, por eso ahora podemos hablar con Él, por eso entendemos la Biblia, porque Él nos dio el Espíritu Santo. Ahora Dios ha hecho una obra a nosotros, nos puso como santos. ¿Qué tal ahora que yo le diga el santo Jonathan? ¿Cómo le suena eso, mijo? Una maravilla. ¿Sí? ¿Se siente bien cuando le dicen, si yo le siguiera hermano santo? ¿Se sentiría, sí? Santo, ¿cierto? Tranquila, no lo defienda, que yo no estoy tratando como de... Entonces, para nosotros creemos que santo es ¿qué? Vuelvo y le digo que ese es el concepto que tenemos de santo, de una cosa que no se mueve, tiene una aureola, así que un ángel o un arcángel, y que están ahí apegados a un muro y ya no se mueven, que no pueden ni miran, ni respiran, ni ven. Eso es el santo, pero eso no es santo. Quítense de la mente que eso no es santo. La Biblia no escribe santo somos nosotros. ¿A dónde? Deme un versículo donde le dice que usted es un santo. Un versículo que usted diga que es un ser santo. Usted es un santo, que usted diga, qué posición la que yo tengo. Bueno, vamos a primero a Efesios, ustedes lo conocen, como van a ponerlos a... Dice, en él, ¿qué pasó en él? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y qué sigue diciendo? Según nos escogió en él, en Cristo, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos ¿qué? Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Para que fuésemos santos. ¿Y qué más? Hermanos, eso no es cuando subamos al cielo, allá vamos a ir. Y vamos a ir. Esta santidad la obtenemos porque la sangre de Cristo, ¿qué hizo? Nos limpió de todo pecado. ¿Dónde dice eso? Colosenses capítulo 2 lo dice, que perdonando todos nuestros pecados. En primera de Juan nos dice que fuimos santos y sin mancha. ¿Sí? Vamos a darles dos versículos pues, para que los tengan en cuenta, pues, porque me preocupa de estos treintañeros de cristianos se le olviden esos versículos tan buenos para nosotros recordarlos, que es que yo soy un santo y por eso tengo que comportarme así. Primera de Juan, dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué más? Y la sangre de su Hijo, mírenlo aquí en el tablero para que lo busquen, y la sangre de su Hijo nos limpia ¿de cuántos pecados?
Entonces, si yo no tengo pecado porque fui lavado por la sangre de Cristo, el día que me arrepentí, no mañana, ni entre 8 días, ni entre un año, fui lavado. ¿Cuándo fui lavado de todos mis pecados? El día que me arrepentí, que era un pecador y que sabía que me iba a ir al infierno, ese día el Señor dijo, porque te has arrepentido y te humillaste delante de mí y has confiado en Jesucristo como el Señor y Salvador y has venido a creer que por fe vas a ser salvo, ¿yo qué hago por ti? ¿Te limpio de qué? El pecado. Desde ahí ya no hay pecado delante de mí. ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay pecado? ¿Porque yo me porto así? No, porque Dios me dio esa posición por yo haber creído en Cristo. Ahora Dios me mira ¿en quién? Este es Cristo. Ahora Dios me mira ¿en quién? A través de Cristo. No me ve a mí, sino que yo estoy en Cristo. Eso dice Efesios, como 70 veces está diciendo la Biblia que estoy en Cristo, en Él, y usted lo ven ahí en Efesios, mírenlo ahí. Aunque me estoy yendo muy adelantado en el tema, porque estoy hablando desde la santidad de Cristo, de Dios, pero eso muchos de ustedes lo saben, y ahora vamos a aprender más cositas. Efesios capítulo 1, van a ver esa palabra, dice, según nos escogió, versículo 4. ¿Qué dice? ¿En qué? Según nos escogió, en Él. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy en Cristo, ¿sí? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en Él, amado. Versículo 3, ¿cuál? Versículo 13, pues yo voy a ir corriendo porque no es el tema. 13. ¿Qué dice? ¿En quién? ¿Quién es Él? También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la evangelio de salvación, creído en Él, ¿qué dice? Entonces, uno de los temas de Efesios es que estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy metido ¿en quién? En Cristo. Y Dios me ve para donde me ve. Él no ve a José, ni si no, ve a quién. Ve a Cristo. Es una doctrina que tenemos que aprender que yo estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Con Gálatas está juntamente crucificado. Ya estoy en Él. Entonces es el tema de la doctrina que yo estoy en Cristo y por eso Dios me ve como santo. ¿Sí? Por eso me ve de santo. No es porque yo haya hecho maravillas, que me haya ido a orar toda una semana, 40 días, 40 noches, que estoy dando todo lo que tengo, que estoy en todas las actividades, que estoy en las reuniones de oración, que por eso es que yo estoy muy bien. No tiene nada que ver con qué, con obras, con lo que usted hace. Es por la posición que yo estoy en Cristo. Ahora Él me hace a mí santo. Amén. Ok, muy enredado. Esa es la primera. La segunda, ¿cuál es? ¿Ah? Progresiva. La segunda es la progresiva, ¿sí? Vamos a verlo ahí en 1 Corintios, que lo tiene más como... ¿Cómo era la iglesia de Corintios más o menos para explicarles pues esto? Porque ¿ah? ¿Cómo era la iglesia de Corintios? De Corinto, la iglesia de Corinto, ¿cómo era? Era muy santa, ¿sí o no? No, ¿se acuerda que había que hay en la iglesia de Corinto? Inmoralidad, peleas entre hermanos, divisiones, la cena estaban comiendo indignamente, algunos se iban idolatría, otros se iban a pelear entre hermanos y se demandaban ante los jueces, y era una iglesia desastre. Y entonces, ¿cómo la llama? Capítulo 1, versículo 1, 2, versículo 2. A la iglesia de Dios que está ¿en dónde? Corinto. ¿A los que? Ahí está otra vez la palabra. ¿Santificados en quién? Vea la palabra ahí. Mírenla ahí. Ahí se va, subrayela. A los santificados en. Esta es la clave. Vea. ¿En quién? En Cristo. Usted es santo porque está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Por eso es santo. ¿Sí? No, la Biblia, escuchen esto, hermanos, que yo lo he repetido ya, esto es el ABC
del Evangelio. Esto ya lo he dicho yo mucho, ¿sí o no? ¿Qué iba a decir? En Cristo. Alguno está en Cristo, una criatura, las cosas ya pasaron y me fue lo que iba a decir. Hablando de la santidad progresiva. El ABC, en Cristo. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este tema tan maravilloso, de mirar a Cristo, de Dios, su santidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, santos, santos, santos. Que el Señor Jesucristo también cuando vivió aquí era santo, santo. Nos convenía que Él, santo sin mancha. Y Padre, hoy queremos exaltar al nombre de Dios. Y tú quieres que te exaltemos ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias por cantar canciones que nos recuerdan que tú eres santo, pero también nos estás llamando a una santidad. Guíanos por tu Santo Espíritu para que lo que yo hable aquí no sea emociones, no sea palabras, no sea cosas, y que el oído no pueda estar preparado para escuchar tu voz. Si tú eres santo, nos llamas a ser santos como tú eres. Ayúdanos a vivir en santidad el resto de nuestros días. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces estamos hablando de una que estamos en Cristo y por esa razón somos santos, ¿sí o no? Por estar en Cristo, ¿sí o no? Sí. Entonces no piense que alguno aquí es porque vivió, hizo alguna cosa que le diera santidad. Si usted no está en Cristo, ¿cómo está usted entonces? Y ahora sí me acordé. No hay ninguna palabra, ningún versículo en la Biblia que lo llame a un hijo de Dios, que lo llame como a usted, pecador. No hay ninguno que llame a un hijo de Dios que lo llame como. Y si usted me lo encuentra, se va a ganar un premio. Que llame a un hijo de Dios, lo siga llamando como. ¿Cómo lo sigue llamando Dios? Santo. La Biblia lo sigue llamando santo. Recuerde eso. No hay ningún versículo en la Biblia que llame a un hijo de Dios pecador. Usted es un santo. ¿Eso qué nos debe hacer pensar a nosotros? ¿O a qué nos debe llevar? A que si usted es santo, ¿cómo debe vivir? ¿Cómo es digno de eso? Yo debo vivir como es digno. Es un tema crucial. Pues ¿sabe por qué? Uno, porque Dios aborrece que Dios lo aborrece. Y lo dice, yo aborrezco lo que hacían, el tema mío era lo que aborrecen, lo que hace la obra de los Nicolaitas y la obra de Balaam. Yo aborrezco las obras de ellos, yo repudio eso. Y era tanto el repudio de Dios por el pecado, porque Él es santo, que tuvo que enviar al Señor Jesucristo. Era tanto, mire, tanto. No había obra, sacrificio por el pecado que le calmara la ira a Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo y no había obra y no había infierno que mandara a la gente y que pudiera decir con eso calmo la... Porque Dios odia el pecado. Y hermano, eso en la cabeza lo tenemos que tener. En Él no hay ninguna sombra, no hay mancha ni sombra de variación, no hay mancha en Dios, no hay pecado, Él es apartado. Y es una de las cosas que Él dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿dónde nos dice eso? Versículo sigue diciendo 1 Corintios capítulo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en... ¿Qué quiere decir eso entonces? Que yo soy un santo en Cristo. ¿Y qué más dice el versículo? En Cristo Jesús. Ahora, ¿llamados a qué? ¿Con quiénes? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de quién. Con todos los que en cualquier lugar, Corinto, ya sea con los hermanos del Chocó, los hermanos de África, los hermanos de Rusia, los hermanos de China, con todos a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de quién. Hermanos, este es una de las cosas que nos debe, el Señor nos ayude a que, tal vez usted dirá, pues José no habla lleno del Espíritu Santo para que me toque y yo me vaya aquí llorando y humillado, pero este es un tema que nos debe a nosotros conmover.
que nos debe hacer pensar todos los días de nuestra vida, reflexionar. Cada vez que yo peco, estoy pecando ¿contra quién? Contra Dios. Todos los días que yo peco, estoy pecando contra ese ser porque Él está en mí. Y Él me llama a ser ¿qué? Santo. O sea, aquí esta es la otra santificación. Esta es la santificación progresiva. Es la que yo cada día debo ¿qué? Ir perfeccionando, ir perfeccionando, ir perfeccionando. Aquí todos estamos graves en santidad, ¿sí o no? O levante la mano el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos sabemos que hemos fallado porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos dos ya, la divina y la mala. Pero podemos hacer morir esa naturaleza mala. Y puede ser uno de los pecados que estamos cometiendo, puede ser como, aquí vea. ¿Ha pecado usted con la mente estos días? ¿Ah? ¿Han pecado con la mente? Gracias a Dios que yo no como el fariseo. Gracias a Dios que no soy como ustedes. Hermanos, todos tenemos que reconocer que con la mente hay cosas que nos vienen. Pero alguien decía, es imposible que los pájaros vuelen sobre ¿qué? Encima de nuestra cabeza. Pero sí no podemos ¿qué? Dejar que ellos ¿qué? Hagan nido ¿en dónde? En nuestra mente. Que vuelen, pues que vuelen por encima, pero que ellos hagan nido en su mente. Y así lo que el Señor quiere es que pensamientos corrompidos van a venir. Pero ¿qué debemos hacer? No dejar que esos pensamientos que hagan alimenten la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nos está llamando el Señor. Imposible de nosotros. La Biblia dice que nada, no hay, dice en primera de Juan, que nadie puede decir que no ha pecado porque sería uno. Pero a veces buscamos eso como excusa para seguir pecando deliberadamente. Porque Dios ya nos dio todos los medios para vivir ¿cómo? En santidad. ¿Cómo contrarresta usted pensamientos de la mente? Dígamelo. Enséñeme a mí. Velar y orar. Dedicar más tiempo a la oración para que no tenga que enfrentar tentaciones duras. ¿Qué más? ¿Cómo más? Ceñir los lomos. Coger el machete y ceñir el lomo. ¿Sí saben el lomo del machete? ¿Qué es eso del lomo? Cuando usted lee, ¿qué es eso? Ceñir los lomos. Los lomos, ¿cuáles son los lomos de nosotros? Pues aquí hay unos lomos, por aquí hay unos lomos, ¿sí o no? Y aquí la Biblia está diciendo ceñir los lomos, ¿qué es eso? Entonces que usted mantenga su mente como alerta con la palabra de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:8? ¿En qué debemos pensar? Todo lo bueno, todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. ¿En esto qué? ¿Y cuántos pensamientos nosotros tenemos malos? Empiece a filtrar los pensamientos que ustedes, buenos con malos, a ver cómo le va y empieza a decir, hace una hora cuántos pensamientos buenos tuve y hace una hora cuántos pensamientos malos tuve. ¿Y cómo sería esa? Porque el Señor nos llama a pensar en Él. Y sabe que uno por donde entra el pecado, ¿sabe por dónde es? Uno aquí. Lo que vemos, que escuchamos y a dónde se va. A la mente, y la mente ¿qué empezamos a hacer? A maquinar, a pensarlos, a deleitarnos, a alimentar. ¿Y qué pasa? Después baja ¿a dónde? Entonces, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, hay un llamado de Dios, y es lo que yo ya digo, pero vuelvo y repito. Yo creo que para eso es que el Señor nos está diciendo que Él es santo, ¿sí? Para eso es que nos está diciendo que Él es santo. Como hijos obedientes, levante la mano si usted es obediente. Yo soy el único bueno aquí, pues, ¿o qué? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ahora, sin 15, sino como aquel que estamos estudiando. ¿Cómo es el que estamos estudiando?
santo. Él es diferente, Él es apartado de todo mal, no tiene nada que ver con el mal, es santo. Y llama y dice, sed, ¿qué es eso? Lo que llaman ahora los imperativos. ¿Qué es un imperativo? Un mandamiento, algo que usted tiene que empezar inmediatamente. Sed también vosotros, ¿qué? Santos. ¿En qué? Y a qué versículo que lo repetimos y no lo aprendimos, pero es una cosa difícil de practicar, pero no imposible, en toda vuestra manera de qué. Hermanas y hermanos, ¿cómo estamos ahí? Dios conoce todo lo que hacemos, Dios ve todo lo que hacemos, Dios sabe todo lo que pensamos. ¿Cuántos pensamientos y deseos hay en nuestros corazones que son sucios delante de Dios? ¿Cuántos alberga usted, alimenta todavía y le da permiso a esos pensamientos? ¿Que vengan? Pues sí vienen, claro, ¿cómo no van a venir? Ya lo dije, es imposible que estén volando, pero no es posible que ellos estén ¿dónde? Que el pájaro haga nido en su cabeza y le ponga los huevos y él saque los pichones ahí. Y eso es lo que hace el pecado, que él venga, se quede, se alimente y al fin, después de alimentarlo, ¿a dónde vamos a ir a dar? Vamos a pecar, porque si lo alimentamos, imposible que él venga, imposible que yo no piense algo, que no desee algo, que no, pero es si yo me quedo ahí. Entonces, la santidad, ¿qué es? Estamos hablando de la santidad, ¿qué? Es que usted tiene que crecer en eso. Las miradas, los pensamientos, los deseos, todo eso usted tiene que irlo mejorando. Hacerlo morir no es mejorando. Sí, el progreso es que tiene que ir, no mejorando el pecado, sino mejorando. Sí, gracias por la corrección, hermano. Hacerlo morir en la palabra. ¿Dónde está eso? Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y empieza a decir que hágalo morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, véalo aquí, y avaricia, que es, y se podemos seguir mejorando. Hágalo morir. Hermano y hermana, ¿está trabajando? Yo estoy trabajando en eso, se lo aseguro. Estoy quedado, porque ya son 30 años. Pero usted, ¿cómo está? Yo no estoy contento con las cosas malas que tengo, con las cosas que practico, pero usted puede estar contenta o contento con esas cosas. Usted no le está trabajando. Usted está ahí, ya sabe que tiene eso. Yo voy así, y ahí, hermanos, yo lo he dicho acá ya varias veces. Yo soy así. Yo soy así. Es una palabra que no debe funcionar ¿para quién? Para el que está en y lo hizo santo. Si usted es así, entonces usted no es un santo. Usted lo que es un pecador que necesita ¿qué? Arrepentirse de su pecado para que pueda el Señor cambiarlo y transformarlo a usted. Entonces tenemos esa santidad progresiva. No podemos quedarnos aquí, podríamos hablar hoy de la santidad, pero estamos hablando de que Él nos llama a ser como Él. Si Él es santo, si Él tiene uno de los atributos más gloriosos y compartible, nos lo da a nosotros, nos da esa santidad a nosotros. Él dice, yo quiero compartir la santidad con ustedes. Quiero ver hombres, mujeres como ¿quién? Como dijo el apóstol Pablo, aprended de mí, como yo de quién. O imitadme a mí como yo imito, más bien, como yo imito a Cristo. O sea, Pablo estaba mirándolo a él para llegar a ser como él. Y es la meta de él. ¿Cuál es la meta, hermanos, de Dios con nosotros? La meta, ¿cuál es la meta con usted? Esa es la meta que tiene el Señor. Eso es glorioso, saber que Dios quiere hacerme como su hijo en esta tierra. Tal vez aquí no sea perfecto, pero que sí nos parezcamos mucho a Él. Mírelo ahí en Romanos capítulo, voltea unas hojitas, 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vuelve y nos dice lo que... Versículo 8, 29. Porque los que antes conoció, o sea, ¿cómo se llama este atributo de Dios? Antes conoció. Los que antes conoció, ¿cómo es el que atributo?
¿Pero qué? Presciencia. Presciencia. Conocimiento anticipado. Presciencia. Entonces dice, nos conoció antes. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. ¿Dónde lo dice? Efesios 1:3. ¿Qué hizo con los que conoció antes? También los predestinó. ¿Qué es predestinó? Palabras que a veces uno lee, pero es que eso ocupa ir a un diccionario. Predestinó, la palabra pre. Antes. Destinado desde antes, listo. Ya mire que es leer la Biblia con juicio. Para que fuésemos hechos, nos predestinó antes, ¿para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de ¿quién? Para que seamos hechos a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿a dónde vamos nosotros? O sea, ¿qué estándar tenemos a ese nivel que Dios nos quiere poner? ¿Qué nivel tenemos, hermanos? Ya ahí está como duro la cosa, ¿no? Es que llegar a ser como de Sure, no, eso no. ¿Quién es capaz de llegar allá? ¿Quién es capaz, pues, de que vean a Cristo, que donde vean, vayamos, vean a un Cristo? ¿Ah? Porque esa es la meta del Señor. Cuando vean a Yuli por allá por allí, ¿cómo se llama esto? Pedregales, vean una santa, vean una mujer a la imagen de ¿quién? Esto no es charla, hermanos. Eso es lo que el Dios quiere poner en nosotros. La pregunta es que nosotros hoy, tristemente, como estamos tan metidos en tantas cosas, se nos olvida la meta de Dios con nosotros. La meta no es que hagamos mucho dinero, que lleguemos a ser famosos, o tengamos mucha universidad, o hagamos estudios, o tengamos cosas materiales. Esa es la meta del Señor con nosotros. No, esa no es la meta. La meta de Él es llevarnos, de estar con Él, y en gloria ser semejantes a Él. Lo dice 1 de Juan capítulo 3. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 3? El que tiene esta esperanza se purifica así como Él es ¿qué? Así como Él es puro. Se purifica, eso todos los días, hermanos, debemos estar viviendo, pensando en eso. Pero ¿sabe qué? Los quehaceres, el celular, todos los que otras cosas, estamos enredados, ¿qué hacen? Quitan nuestro pensamiento todos los días de estar pensando, yo hoy tengo que vivir como Cristo vivió. Tengo que triunfar sobre el pecado. Tengo que tener victoria sobre mi carácter. Mi carácter es pesado y tengo que hacer morir ese carácter, porque me corresponde a mí. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del Señor. Hermanos, estas predicaciones ya las hemos escuchado. Esto ya no es nada nuevo, pero hay que recordarlas. Pero si se nos olvida, hemos perdido de vista el plan de Dios tiene para nosotros. Qué glorioso que digan que el hermano José, su vida, sus actos, todo lo que él anda, ese hombre anda en integridad. Que donde está mi familia, dice, mi papá anda en integridad. Que donde vean los hermanos, mi papá es eso, él es. Y no solamente José, sino que los del parque donde van, gente íntegra. Con el dinero, con la vida, con el trabajo, con el estudio, con sus hijos, que den una vida íntegra, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Como hijo, como hermano, como padre, como tía. Que toda la gente pueda ver a quién. Muchos cristianos lograron unas metas altas, ser como Cristo. Pero estas predicaciones pueden ser repetitivas y muchos de nosotros no creen que eso es para mí, eso es muy duro, eso es muy difícil. Volvamos a Isaías y vamos a ver una cosa muy importante aquí. Isaías capítulo 6. Donde estamos, dice... Entonces, dice, y los quiciales, versículo 4, de las puertas, no, el 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, ¿qué hicieron? Con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué pasó con los quiciales? ¿Qué son los quiciales? ¿Sí? Como esas, como los parales de las puertas, las cosas que sostienen las puertas. ¿Qué hacían esas cosas?
Imagine que hasta lo inerte que hace ante la presencia de Dios. Porque él está viendo la gloria del Señor y él dice, vea, hasta eso temblaba, él nos está dando detalles de lo que estaba pasando ahí. Hasta eso temblaba cuando vieron la presencia de Dios. ¿Sí o no? Y este es uno de los grandes problemas. Versículo 5. Entonces, ¿qué dije? ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque siendo hombre, ¿cómo se vio Isaías en este momento? ¿Pero por qué se vio muerto? ¿Por qué se vio muerto? Porque siendo hombre, ¿qué? Mírelo ahí. Inmundo de labios. ¿Qué quiere decir eso? Que del corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué sale? Habla la boca. Y entonces por mi boca han salido tantas cosas inmundas. Pero usted mire aquí, y aquí esto quiero, hermanos, que nos quede, y esta es la clave para nosotros crecer en santidad. Devuélvase usted el capítulo 5. ¿Qué está haciendo el profeta con el pueblo? Porque lo está llevando, ya le está hablando. ¿Y qué le dice al pueblo? Versículo 8. ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Por qué le está llamando al pueblo al arrepentimiento? Y lo está viendo cómo están portando. Entonces dice, ¡ay de los que juntan casa con casa y añaden heredados! Estaban robando la del vecino, la quitaban como hacían hoy aquí en Colombia. Entonces él decía, ¡ay de esos que están haciendo eso! Versículo 11. ¿Qué está diciendo el profeta? ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir qué! Para seguir su embriaguez. Versículo 20, no sé, versículo 18. Estoy solamente mirando. Versículo 18. ¡Ay de los que traen qué! La iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. Versículo 20. ¡Ay de lo que a lo malo le dicen qué! Y a lo bueno, malo. Versículo 21. ¡Ay de quienes! De los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes. Versículo 22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino! O sea, ¿qué era lo que él estaba diciéndole a ese pueblo? Cuando hay un ay, ¿qué es? ¡Ay lo que va a pasar! ¡Ay lo que les va a pasar! Él está diciendo, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Hermanos, y cuando él ve la gloria del Señor, ¿qué dice? Ve la diferencia. Ya no decía, ¡ay de usted! ¡Ay de usted! Sino que, ¡ay de quién! ¿Por qué? ¿Porque soy qué? Saben que cuando nosotros contemplamos y nos acercamos en santidad a Dios, ¿cómo nos vamos a ver nosotros? Cuando nosotros vemos la santidad de Dios y apreciamos y aprendemos a ver la vida santa de Dios y a estudiar la santidad de Dios, pues mientras uno no conozca a Dios como es, uno puede vivir ¿de qué? De cualquier manera. Mientras usted crea que ese Dios, el Dios que yo les invento a ustedes aquí, que es así todo barbado, con pelo largo y que Él es todo bonachón y que nos permite todo, usted va a tener ese concepto de ese Dios de vivir de cualquier manera delante de Dios. Y hermanas y hermanos, mientras usted crea que ese Diosito le pasa todo lo que usted hace y que nada pasa, usted va a vivir de cualquier manera. Pero si conocemos un Dios santo, santo, que es perfecto en todo lo que hace, que Él aborrece el pecado, que nos llama, la palabra santo para nosotros es apartados de todo este mundo. Somos llamados para algo especial, somos apartados para Él. Él nos separó, esa es la palabra santo. Usted sabe que en su vida no, pero la palabra santo no quiere decir eso. Quiere decir, es apartado para Él. Usted ve que todos los utensilios del templo, ¿para qué? Usted ve en el Antiguo Testamento, todos los utensilios, Él los apartaba y se volvían ¿qué? Se volvían santos esos instrumentos. Usted ve que cuando Él llegaba a algún lugar, ¿se acuerdan de Moisés? Cuando Él llamó a Moisés, ¿qué pasaba allá con una zarza ardiendo? Que no se quemaba. ¿Y Él qué le dijo a Moisés cuando Él se acercaba a Dios? Porque el lugar que estás pisando, ¿cómo es?
Todo lo que Dios, la presencia de Dios, todo lo que Dios coge para Él, ¿cómo es? Es santo para Él. Porque Él es santo. Y todo lo que Él toca, todo lo que donde está Él, lo convierte en ¿qué? Por eso nosotros, Él nos apartó, nos separó para que fuéramos ¿qué? Instrumentos de Dios. Pero ¿qué clase de instrumentos? Santos para Él. Todo lo que Dios toca lo convierte santo. Porque Él es la pureza, Él es la pureza moral, Él es la excelencia de la pureza. Todo lo que donde Él vaya, todo lo convierte santo. Y donde va Satanás, todo lo convierte en ¿qué? En mal. Entonces lo que yo quiero mostrarles a través de estos versículos es, hermanos, mientras nosotros estemos pensando de Dios de cualquier manera y creyendo que Dios es el que yo creo, que me enseñó mi abuela, mi abuelo hace 30, 40 años y que creo que ese es el Dios y ese es el que tengo en la cabeza, yo voy a vivir creyendo que ese es el Dios. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios y conozco que ese Dios, ¿cómo es? Que es ira, que dice horrenda cosa, es que caer en manos del Dios vivo, que ese es un Dios que no puede jugar, no podemos jugar con el pecado, que no podemos vivir de cualquier manera y que Él nos manda por su palabra a los que Él llama, los convierte ¿qué? En santos para que vivan como santidad. Y no podemos jugar con el mundo y no creer que no va a pasar nada, hermanos. Ay de mí, y mire qué sigue diciendo. Ay de mí que soy muerto, no es que porque siendo hombre inmundo de qué, de labios y habitando en medio de qué, caer en manos del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y que Él nos manda a pesar por su palabra, de eso, a los hermanos, que Él, a pesar de que Isaías vio ahora sí todo eso, a pesar, y eso es la misericordia y la gracia de Dios, a pesar de que como, ¿qué ha visto Dios? Como si aquí estuviera el profeta Isaías, ¿qué diría de nosotros? Ay, También lo mismo, Señor, siendo yo un hombre de labios y teniendo un pueblo ¿qué? Inmundo también de labios. ¿Pueden ver a quién? Es lo mismo. Esa es la gracia de Dios, hermanos. ¿Pero qué? Sí, che. Él sintió temor cuando vio al Señor. Él sintió horror de su santidad. Y vamos a un versículo en 2 de Corintios, cómo podemos nosotros mejorar la santidad. 2 de Corintios capítulo 7. Miren lo que dice este versículo, o desde el 14, 6:14, 2 de Corintios. Mírenlo, podríamos desglosarlo, pero ya no hay tiempo. Esta tarde, dice el versículo 14, no os unáis ¿en qué? En yugo desigual con ¿quiénes? Entonces aquí le está diciendo, no tenga amistades, no tenga nada que ver con ¿quiénes? Con los incrédulos. ¿En qué sentido? En conversaciones, negocios, en planes, en proyectos, no tengan nada que ver con ¿quiénes? Con los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, yo no tengo compañía con la justicia con la injusticia, no tienen nada que ver juntos. Y la luz con las tinieblas tampoco hay ninguna comunión. Ellas llega una 14, y se va la otra. ¿En qué? ¿Y qué acuerdo Cristo con Satanás? ¿O qué parte del creyente con quién? Tenga amistades, con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Le está hablando a los corintios que tenían parte en los sacrificios con los ídolos. Y entonces dice, ustedes no tienen que ver nada con eso. ¿Por qué? Como Dios dijo, habitaré. ¿Y qué dice el Señor? Y la luz con y las andaré entre quién. Hay ninguna hermanos, comunión. Dios qué dice ahora en este nuevo pacto. Dios anda y habita con quién, con nosotros, y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Entonces, en conclusión, lo que yo les quiero decir, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como Dios dijo, y otra vez concluye. Así que
amados, y andaré entre quienes. amados del Hermanos, parque Dios, industrial, ¿qué dice? puesto que Ahora, en tenemos este tales nuevo pacto, promesas. Dios anda ¿Qué dice? y habita ¿con quién? Limpiémonos Y de seré su toda Dios, y ellos me serán mi contaminación pueblo. Entonces, en conclusión, de carne lo que yo y de les quiero espíritu. decir, por Aquí lo está. cual salid en medio Perfeccionando de ellos y ¿qué? apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo La inmundo, y yo santidad recibiré. en qué? ¿Qué le causó a Isaías el ver a Dios? Lo impactó. Cuando usted lee las Escrituras y empieza a conocer a Dios, tiene que haber un impacto en su vida. Tiene que haber algo que usted dice, ahora Dios, ya con el Señor no juego. No. Con el Señor no voy a seguir jugando solito porque nadie me ve. ¿Sabe qué le cayó a Isaías cuando vio al Señor? ¿Qué le cayó a Daniel cuando vio al Señor? ¿Qué le cayó a Juan cuando vio al Señor? Es temor. Temor. Ellos antes hablaban sueltamente, pero cuando vieron al Señor, dice que no eran capaces ni siquiera de levantarse del piso. Versículo que todos conocemos. El principio de la sabiduría es que, hermanos y hermanas y José, no sigamos jugando sin el temor de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en el principio de la sabiduría. Ahora el hermano César decía, ¿cómo crecemos? Sí, en el conocimiento de Dios. Pero tenemos que crecer primero ¿en qué? En el temor a Dios. Dios bendice ¿a quién? Al íntegro. Dios prospera al íntegro. Mientras nosotros juguemos a una vida doble, no prosperaremos. Porque el ser que nos ama y está con nosotros y ve todo lo que hacemos es que santo, santo, santo. Y Él llama a sus hijos a ser santos. Si vivimos una vida más en santidad, hermanas y hermanos, se los aseguro, vamos a entender más este libro, vamos a progresar más, vamos a vivir más felices, vamos a obtener fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Si vivimos una vida como Él es santo, vivimos nosotros santos, vivimos una vida en el temor de Dios, vamos a crecer y vamos a experimentar muchas cosas con el Señor. Mientras usted siga con cosas, no, yo soy así, no cambia, usted no escucha estas palabras porque son las palabras del Señor. Mientras usted esté luchando contra otros, contra usted mismo, y no le suelte esas cosas al Señor, usted no va a progresar. Porque ¿de quién depende que crezcamos en santidad? De usted. Porque el Señor ya lo hizo todo. Pero mientras para usted esto no sea tan importante, no sea tan serio, usted no va a crecer, usted va a decir, pues, es muy difícil. Salmo 93:5 dice, la santidad, ¿qué dice? El hermano lo va a poner ahí este versículo, vamos terminando ya, son las 12:30. La santidad que conviene a cuál casa. 93:5, tus testimonios son muy firmes. La iglesia del Dios viviente. Los La ancianos, santidad ¿cómo deben conviene ser dentro de la quién? casa de Dios? A tu casa. Irreprensibles. Oh Jehová, Los por los diáconos, siglos y ¿cómo para deben ser en la siempre. casa de Dios? La santidad ¿qué? ¿Conviene a cuál casa? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Los ancianos, ¿cómo deben ser dentro de la casa de Dios? Irreprensibles. Los diáconos, ¿cómo deben ser en la casa de Dios? Irreprensibles. Las ancianas, ¿cómo deben ser en la casa de Dios? Irreprensibles. Las ovejas y toda la iglesia, ¿cómo debe ser? Irreprensible delante de Dios. Hermanos, si la iglesia, si los ancianos, si los diáconos, si las ancianas, si todos los que hay aquí vivimos irreprensibles, Dios bendice esta casa y Dios bendice su vida. Porque cosas que trae maldición, como lo vimos ahí en Isaías, que traía que la tierra no producía nada. El pecado les causaba consecuencias.
Y en la Biblia ustedes ven todos los que pecaban, ¿qué pasaba con ellos? Todos los ejemplos que tenemos en la Biblia, ¿qué pasaba con los que pecaban? Pues vamos a coger uno, que yo menciono mucho. Ananías y Zafira, por haber mentido, que han vendido una tierra en 50.000 pesos en ese tiempo, sabiendo que la han vendido en 100, Dios los fulminó porque estaban diciendo que están mintiendo al Espíritu Santo. Y cosas tan sencillas como nosotros volvernos mentirositos. Y hasta en chanzas, que mi mamá dice, no haga chanzas, que eso no está bien, va a ir a la cena así. Hasta en chanzas nosotros nos volvemos que decimos que bobadas, que hasta el último se nos olvida decir, no era molestando. Y que no deberían ser. Pero nosotros las repetimos y nos convierten en ¿qué? Pero eso tampoco, ya usted ya. Pero ¿qué es la santidad? Es la pureza moral para nosotros, en otra palabra también, pureza moral. Ese Dios es así, ese Dios quiere que su iglesia sea así. Hoy, en esta mañana, entonces el Señor nos llama ¿a qué? A revisar nuestra vida. ¿Qué hay en su vida que usted está repitiendo y no ha hecho morir eso? Hágalo morir. José, haga morir eso. Tiene todo el poder mío. Si usted se dispone, yo le suelto todo el poder que quiera para que usted viva en santidad. Y yo lo voy a respaldar, porque si usted me honra, yo lo voy a honrar a usted. Hermana tal X, Y, Z, hermana, si usted quiere vivir una vida así como Él, Dios la va a bendecir, Dios la va a usar, Dios lo va a usar, pero tenemos que vivir una vida en santidad. Hermanos, aquí, a mí me falta mucho, pero yo no puedo decir, no, hermano, es que yo soy así, no. Yo quiero, y siempre le he dicho, yo quiero llegar lejos, conocer al Señor más, pero tengo que vivir una vida, cazar las zorras que esas pequeñas que nosotros decimos que Dios no las tiene en cuenta. Él está viendo todo, Él lo ve todo, y Él lo llama el pecado. Que el Señor nos ayude a conocer a este Dios santo, a vivir una vida para Él, como es digno de Él, una vida en santidad. Todos, si vamos a servir al Señor, vivamos en santidad, hermanos. Así que el Señor nos ayude a todos a ir muriendo cada día. Que dentro de un año yo no soy el que fui este año. Que dentro de un mes yo pueda haber cambiado muchas cosas. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en esta tarde por habernos mostrado tu amor, tu gracia, tu misericordia y habernos sacado de una vida tan corrompida. Por eso tú no podías poner ni una ofrenda de animal, ni un ser humano, ni un ángel para el sacrificio por el pecado. Ninguno podía libertarnos de la condenación, de la carga del pecado, porque nadie puede llegar a esa perfección que tú demandabas. Pero Cristo, el que era santo en todo, y vivió aquí en santidad, Él podía hacer por su perfección, podía quitar el pecado. Por su vida pura, limpia, sin mancha y sin contaminación, Él era el único que podía llevar la carga de todos los hombres. A Él sea la gloria por su vida perfecta, sin mancha, sin contaminación, por una vida, Señor, que te honró, que te glorificó, que fue sin mancha. Pero también gracias, Padre, por la obra de Él, que fue perfecta. Una vez y para siempre nos hizo también a nosotros perfectos y ya no tenemos que presentar sacrificios por el pecado. Ahora, ayúdanos a imitar, como tú eres santo, a imitar este atributo que tú nos compartes. No solamente nos hace santos, sino que podamos vivir una vida santa hasta que lleguemos al cielo, donde vamos a ser perfectos y sin mancha. Te alabamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener temor de hacerlo mal, de que tú, la conciencia de que tú realmente estás viéndonos, de que tú estás tomando apunte de todo lo que hacemos, vemos, decimos, pensamos. Y eso nos ayuda a nosotros, Señor, a no hacerlo mal. Te alabamos por este tiempo, te damos gracias por tu iglesia aquí en el parque. En el nombre de Jesús, amén. Amén.